mucha atención. Entonces, así como les decía yo, ¿no? ¿Por qué es importante saber de oftalmología? Como médico general, el examen oftalmológico no es exclusivo del oftalmólogo, ya que el médico general también es quien examina con mucha frecuencia a pacientes con molestias oculares. Por esta razón, todo médico debe saber realizar una semiología ocular para obtener e interpretar correctamente datos fundamentales para realizar un examen oftalmológico básico. Es de mucha utilidad conocer al menos las técnicas más generales y simples de examinar a un paciente, y de ello va a depender su visión y decidir si es necesario o no una derivación a una consulta por un especialista. Entonces, muchas veces en todas las consultas tenemos que tomar el agudeza visual, saber tomar la agudeza visual del paciente, porque puede pasarles que un paciente te diga, no, yo vine ayer por un dolor de estómago, usted me dio que tome, no sé, ranitidina y hoy no veo. Entonces, ¿pero cómo? O sea, ¿la ranitidina será? Entonces, como les digo, es muy importante tomar la agudeza visual y registrarla. No importa que viene por un dolor de panza, le duele la uña, se cortó mal, o sea, no importa nada. Lo que hay que hacer es tomar siempre cosas básicas para evitar problemas legales. Quizás no tanto acá, porque la gente acá está acostumbrada a que le pase algo y no reclama. Pero en otros países donde los seguros médicos sí son importantes, ustedes no tienen ni idea lo riesgoso que es ser médico en otros países. Porque muchos pacientes van a buscarte el problema. Entonces, si tú no eres lo suficientemente precavido y audaz de haberle tomado la visión, de haberle tomado anotar todo, porque después vas a un juicio, te pueden quitar la licencia de médico por no haber anotado. Entonces, he visto tantos que no me acuerdo si lo anoté. Entonces, todo lo que está escrito, está escrito. Entonces, también otra cosa importante, no tenemos la obligación de saber, de conocer, de todos los medicamentos del planeta Tierra y sus contraindicaciones o efectos colaterales, pero sí de los que recetamos. Es nuestra obligación. Entonces, un paciente que viene por el ojo, es importante que yo le pregunte, pero le arde el ojo. Entonces yo le doy la gota al ubicante y listo. Pero me como que estaba tomando hidroxicloroquina y no le pido ni siquiera una evaluación de la visión de los colores o un campo visual, lo que sea, y después el paciente dice, pero usted me ha visto, yo le dije que yo tomaba ese medicamento y usted no me ha recomendado hacer nada. ¿Se entiende? Por eso, chicos, es muy importante, la medicina es muy amplia, es muy bonita, pero tiene muchas responsabilidades que las asumimos en el momento que queremos estudiar eso. Porque lo peor que nos puede ocurrir es ser médicos que hagamos daño. Y ustedes saben que los hay. ¿Y cuántos pacientes no les ha pasado a algún familiar, etcétera, que viene y dice, no, yo fui donde tal y me dio un medicamento que me chocó porque yo tomaba esto y nunca lo leyó para saber si se hacía un efecto colateral o tenía, no sé, ¿me entienden? Entonces por eso les digo que es muy importante y no hace falta ser dioses, o sea, si yo no lo conozco el medicamento, ahora que ustedes tienen el celular, lo buscan y listo, delante del paciente, no pasa nada. Yo prefiero hacer eso, porque no lo conozco, a decirle, no hay problema, y que le haga algo. ¿Me entienden? Entonces, siempre revisen, verifiquen eso. Ahora, muchos pacientes van a llegar, como les decía acá, con molestias oftalmológicas, y hay muchas enfermedades, que tienen manifestaciones oftalmológicas. Nosotros las controlamos y las evaluamos, y evaluamos su pronóstico en el tiempo de la enfermedad, gracias a un examen de fondo de ojo, por ejemplo, como en los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes que toman medicamentos. Entonces, por eso les digo, el ojo nos da mucha información, es algo muy pequeño que nos da mucha información y que hay mucha enfermedad relacionada con la parte oftalmológica. Entonces, ¿por qué es importante saber, entonces, qué es lo que vemos, dónde lo vemos, qué nos dice el paciente y a qué nos orienta? Entonces, dentro de la historia clínica oftalmológica está obviamente el motivo de consulta. Dentro de lo que es la causa, tenemos los síntomas oftalmológicos y tenemos dos tipos de síntomas. Los síntomas oculares, que es lo que externamente lo que le molesta al paciente, y los síntomas visuales, que pueden ser síntomas que el paciente te refiere, pero que pueden llegar a comprometer la visión. Entonces, solamente con hablar con el paciente ya nos orientamos si es algo que puede ser banal
o si es algo que nos puede orientar a algún compromiso de su visión en el futuro. Entonces, dentro de los síntomas oculares, lo que externamente le molesta al paciente, tenemos, por ejemplo, el paciente viene y te dice, me duele, tengo el ojo rojo, hay lagrimeo, tengo secreciones, tengo como la sensación de un cuerpo extraño o arenilla, me pica, que es igual a prurito, o me molesta la luz, que se llama fotofobia. Entonces, tienen las diferentes imágenes de las diferentes, con inspeccionarlas nada más ya podemos ver, por ejemplo, en esta imagen que vemos, en el ojo derecho. ¿Alguien quiere describirlo? Levante la mano. A ver. Bien, podemos ver en el ojo derecho del paciente que está, lo veo un poco eritematoso. Ya, rojo, ¿qué más? Lo veo también inflamado. ¿Por qué lo notas inflamado? ¿Porque está rojo? También. ¿Por qué lo notas inflamado? No, ella. ¿El párpado está inflamado? No, doctora, es más por la parte... Yo no le noto el párpado tan inflamado. Un poquito, ¿no? Acá. Pero esta parte de acá no me llama tanto. Me llama más la atención este párpado. Sí está hinchado, porque si ves la parte inferior, también, ¿no? Se le nota un poco inflamado. Entonces decimos, edema de párpados, eritema o ojo rojo o inyección conjuntival, que ya la van a ver cuando veamos ojo rojo, se dice inyección conjuntival. Y vamos a describir qué tipo, ¿no? Si es periférica, si es central, la parte roja. ¿Dónde están las venas hinchadas? ¿Afuera, por la parte periférica de la esclera o la parte cerca del limbo esclerocorneal? ¿Algo más importante tú le notas acá en tu descripción? Tú. ¿Alguien? A ver. El lagrimeo. Está como lloroso ese ojo. ¿No es cierto? A ver, sus nombres, chicas. Tú. Machel, doctora. Machel. ¿Y tu hija? La lesca, doctora. La lesca. Ya está. Lagrimeo. ¿Ves que este ojo no está como lloroso y este sí está más pequeño también? ¿No? Se ve la hendidura palpebral más chiquita, rojo con lagrimeo. Ya está. Y a este otro, en esta cosa, ¿qué cosa vemos? Secreción. Entonces hay que describir la secreción. Es amarilla purulenta, ¿no? Entonces me orienta también al diagnóstico etiológico. ¿Bien? Tanto en el lagrimeo como en esta me orienta al diagnóstico etiológico. Secreción mucopurulenta. ¿Ya? ¿Este niño qué cosita está haciendo? Será pues porque le pica. Entonces solo con verlo yo le pregunto, ¿te pica o te arde? ¿Por qué te frotas? ¿Porque te pica o porque te arde? Son diferentes los síntomas y también muchos nos frotamos porque nos arde. ¿Sí o no? Ya, se frota. ¿Y este otro paciente qué cosa está haciendo? Se está tapando la luz, le molesta la luz. Entonces, todo paciente en estado de orácula, fotofobia. ¿Bien? Entonces, algo les pasa en los ojos por lo cual les hacen esto. Ya. Estos serían los síntomas externamente le molestan al paciente. Ahora vamos a ir a, espérense, síntomas oculares y síntomas visuales que comprometen la visión. Tenemos este que se llama miodesopsias. La gente lo puede ver como diferentes imágenes que son sombras que se proyectan sobre la retina según la forma que tenga la imagen dentro del ojo. Y la imagen son formadas exclusivamente por grumos dentro del vitrio, que dijimos que era una gelatina. Entonces la gelatina se descompone y se forman grumos, que se forman imágenes, puedes verlas como gusanitos, tela de araña, mosca, etcétera, etcétera. Entonces eso se lo describe como moscas volantes o cuerpos flotantes, que están flotando dentro del vitrio proyectando sombras, y las sombras las vemos como imágenes. Pueden ser, digamos, como imágenes transparentes, pueden ser como imágenes con color, gusano, mosca, telaraña. Entonces son manchas en la visión, pueden verse de diferentes colores y se pueden mover con la visión también. Si yo muevo el ojo, se mueve la mancha. La mayoría de las miodesopsias son causadas por cambios relacionados con la edad, que se producen cuando la sustancia gelatinosa, o sea, el vitrio dentro de los ojos se vuelve más líquida, y cuando esto sucede, las fibras microscópicas, porque está formado por mucho colágeno, es como que el colágeno son cuerditas transparentes que se cortan, y esas cuerditas transparentes tienen esas imágenes. ¿Bien? Por cuerditas elastizadas que están cortadas. Entonces, esas sombras son las que se proyectan sobre la retina y nosotros le llamamos moscas volantes
o la describimos con la terminología de miodesopsias. Luego tenemos las fotopsias. Las fotopsias son estas imágenes que aparecen también en la visión, pero también pueden aparecer con el ojo cerrado o el ojo abierto. No necesariamente tiene que ser al proyectar la luz dentro del ojo. Entonces, las fotopsias, hemos dicho que la retina transmitía o convertía por un proceso químico la luz que entra en un proceso eléctrico. Entonces yo veo electricidad como ondas de electricidad, como que me están electrocutando el ojo, es más peligroso. Es algo malo que le está pasando a la retina hasta que se demuestre lo contrario. Generalmente las fotopsias en pacientes miopes, por ejemplo, son frecuentes siempre y cuando aparezcan por cortos periodos de duración, tipo un segundo. Si un día veo un minuto, es que la retina se está jalando demasiado. Jala, jala, jala y ¡pum! Se desprende. Entonces, las fotopsias que también tienen los pacientes migrañosos, ¿no es cierto? Hay gente que tiene dolor de cabeza muy fuerte y ve así, y después le viene el dolor de cabeza, o acompañado del dolor de cabeza. Entonces, eso tenemos que distinguirlo de las fotopsias que son exclusivamente de la retina. Entonces, uno le pregunta al paciente, ¿no? Te dice, yo veo luces, y tú le tienes que preguntar, ¿cuánto tiempo le duran? Y si tiene o no dolor, vienen o no acompañados de dolor de cabeza. Si viene acompañado, no es la vista. Si no viene, si es la retina, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Bien? Fotopsia, se ponen así, chicos. Tampoco después de haber visto pues, el sol, o me han tomado antes se tomaban fotos con flash, ¿no? Entonces tú te quedabas como que flashado un rato, cierras el ojo y veías el flash, ¿no? Eso no, eso es encandilamiento. Fotopsias es así, como rayos. ¿Viste cuando hay un trueno y luego viene un rayo? Igualito. Esa luz dentro del ojo. Abierto, cerrado, sin dolor de cabeza, que dure más de un minuto, signo de alarma de desprendimiento de retina. ¿Bien? Luego tenemos la metamorfopsia. La metamorfopsia, me quito por atrás. Metamorfopsias es como que la distorsión de las imágenes. Entonces, fíjense acá, la fotito que está comparada, como paulatinamente no le va a ver, no se le está viendo la carita al niño. Y que se correlaciona con este estudio que se llama grilla de Ansler, que es una tabla, un dibujito, que lo usamos mucho en oftalmología, muy sencillo de realizar y que nos da la información de cómo está la mácula, la función de la mácula. Entonces, si está distorsionado, la imagen y la grilla se llama metamorfopsia. ¿Ya? Bueno, la diplopía ya la nombramos, es como que ve doble la imagen. Puede deberse, por ejemplo, a gente que tiene una desviación de los ojitos, por lo cual no convergen en el mismo punto las dos imágenes en el cerebro, y ve, con un ojo ve allá y con el otro ve allá. Entonces recibe doble información. ¿Bien? Diplopía. Luego tenemos la amaurosis. La amaurosis es cuando el paciente deja de ver completamente, o igual a ojo ciego. Entonces, hay amaurosis de segundos y hay amaurosis, obviamente cuando un paciente está ciego, se anota amaurosis, porque no ve nada, ni la luz. Y las amaurosis fugas se pueden deber, por ejemplo, a falta de irrigación por segundos de la cabeza del nervio óptico. Ejemplo, un trombo de grasa en la cabeza del nervio óptico, que de casualidad llegó y pasó y volvió a pasar la sangre, entonces el paciente volvió a recuperar su visión, ¿no? Amaurosis. Esto pasa mucho en pacientes que están acostumbrados a vivir por debajo del nivel del mar, como nosotros, o al nivel del mar, y que vienen acá. Entonces se ven mucho estos casos de amaurosis fugas, por el cambio de presión atmosférica y todos los efectos que tenemos por ello a nivel del circulatorio, ¿no? Porque ustedes saben que acá nosotros, ¿qué tenemos de más para aguantar esta altura? Glóbulos rojos, somos poliglobúlicos. ¿Por qué? Porque necesitamos más oxígeno. Entonces fíjense que nuestro cuerpo también es diferente. Bueno, no sé ahora ustedes, pero antes se notaba mucho la gente de la sierra porque solía tener el tórax muy grande, ¿no?
¿Por qué? Porque necesita más oxígeno. Entonces su tórax es más grande por ello. Entonces nunca vamos a tener así un tórax como la gente que nace en la costa, ¿no? Entonces, es por ello que nuestro cuerpo anatómicamente también se adapta a las necesidades fisiológicas que tenemos. Entonces, cuando viene una persona joven o vieja, no importa, pero que deja de ver así, puede deberse un trombito, a una isquemia transitoria del nervio óptico. Bien, amaurosis focal. Luego tenemos los escotomas, que es básicamente que no ven una parte, una mancha en el campo visual. Pueden ser centrales, periféricos, pueden ser permanentes, pueden ser temporales. Escotomas. Luego tenemos pérdida de la visión central y de la visión periférica. Entonces, esto es lo que yo les comentaba que ocurre en los pacientes con la degeneración de la mácula. Van perdiendo la visión central, no quedan ciegos. En cambio, lo que es el glaucoma, que empieza el daño a nivel periférico, sí te puede dejar ciego. O sea, el glaucoma sí te deja ciego, la maculopatía no. Entonces, tenemos dos tipos de pérdidas de la visión. Entonces, también son síntomas o signos de alarma de algo malo en la visión. ¿Bien? Ver borroso, por ejemplo, acá ve nítida la imagen, acá no la ve, y puede deberse a varias cosas, puede deberse a una catarata, que también no es, o sea, empieza con la edad, es normal, fisiológico, pero también puede deberse a un paciente diabético que le subió el azúcar, tuvo una subida brusca de la glucemia, y el cristalino también se llena de agua y se ve turbio y cambia la medida de su visión. Porque es transitoriamente el cristalino, dijimos que era un lente, que al hidratarse cambiaría todo lo que es la refracción de su ojito, y al bajar el azúcar se deshidrata, y en ese afán de hidratarse y deshidratarse aparecen las cataratas por diabetes. ¿Ya? Pero así ve el paciente con catarata. Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos visto la parte de síntomas, cuáles son los importantes. Vamos a entrar a lo que es antecedentes personales oftalmológicos. ¿Qué nos importa preguntar nosotros como paciente o qué nos interesa tener como un interrogatorio? Si tiene alguna enfermedad previa que conozca, si está teniendo algún tratamiento ya sea tópico o sistémico para la vista, con gotitas es tópico, si ha tenido alguna cirugía, algún golpe, si usa lentes para ver de lejos o para ver de cerca, a qué se dedica, también es importante preguntarle a qué se dedica. Es importante porque por todos los riesgos que tienen algunas ocupaciones laborales y para darle las recomendaciones de cómo se debe proteger o cuidar. Luego tenemos también dentro de lo que es antecedentes, preguntamos también si tiene alguna historia familiar de familiares directos, ciegos, que tengan glaucoma, que tengan algún tumor, desprendimiento de retina, desviaciones oculares o degeneración de la mácula. Entonces, esos son los antecedentes que nos importa preguntar. Luego tenemos los antecedentes también de la persona en forma sistémica, que nos interesa saber también porque podemos detectar patología y hacer seguimiento. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades de las tiroides, las enfermedades autoinmunes, todo, no solamente qué enfermedad, sino que con qué está tratado. Déficit de vitamina, porque le genera nictalopía, que es la que no ven de noche. Enfermedades generales graves o crónicas y los tratamientos a los cuales ha sido o viene siendo sometido. Y es importante también recordar que algunos pacientes pueden haberse automedicado con gotas. Muchos pacientes se automedican. Bueno, acá no tanto porque no son de tanta venta común, pero en otros países, por ejemplo, se compran anestesias tópicas que les calman todo, la molestia, el ardor, el escozor, todo, y terminan con una úlcera en la córnea, con una enfermedad en la córnea por tanta gota anestésica. Entonces tenemos acá la nictalopía, que les dije que no ven de noche. Acá tenemos cómo ve un ojo normal y cómo ve un ojo con paciente con retinopatía diabética, cómo es más o menos las lesiones que van apareciendo en la retinopatía diabética, cómo es la irrigación normal, el humor vitrio y todo esto, y cómo empiezan a aparecer alteraciones a nivel de la circulación, que nos van hablando de la gravedad de la patología, hemorragias, sangre en el vitrio se llama hemovitrio, etc.
Tenemos pacientes con enfermedades de las tiroides también, donde en el hipertiroidismo, por ejemplo, se ven estos signos que son graves, de orbitopatías tiroideas, se le ve el ojo salido, como que eso se llama exoftalmos. Este es o sea, se mide y se ve que si el ojo está muy salido, ¿qué le pasaría a ese paciente? ¿A alguien se le ocurre? Pues ojo seco, claro. ¿Qué más? Que no cierre nunca. ¿Qué más le puede provocar? Sequedad. Claro, ¿y la sequedad? ¿Le puede provocar pérdida de visión? Porque en esta patología hay una compresión retroorbitaria de la grasa del retroocular del nervio óptico. Entonces comprime el nervio óptico y le puede provocar un glaucoma por compresión, ¿no? Un daño isquémico del nervio óptico, ¿no? Eso es por eso a veces hay que descomprimir la órbita también. Luego, al no poder cerrar nunca, obvio va a tener úlceras en la córnea, abscesos en la córnea, etcétera, 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 ¿no? Por exposición. Luego vamos a entrar ya a lo que sería la inspección de cada, ya les había dicho que todo entraba por los ojos, que la herramienta semiológica que más usábamos era la inspección, porque todo vamos a empezar a evaluarlo de afuera hacia adentro. Esta parte ya se las había descrito, cómo tienen que describir y hablar cuando vean un ojito, se las repito rapidito. Canto interno, cerca de la vía lagrimal, cerca de la nariz, interno. Canto externo, hacia afuera, lado temporal. Tenemos acá las pestañas inferiores, el párpado inferior. Acá tenemos la carúncula, que es como esa carnecita que tenemos ahí. El pliegue semilunar, el limbo esclerocorneal, las pestañas superiores. Acá tenemos la pupila. Se ve a través de la córnea el iris, ¿no? Se ve a través de la córnea el iris. El blanco sería la esclera, pero que está cubierta por la conjuntiva. Y luego tenemos este plieguecito que se llama pliegue de la belleza, que a veces también en algunas caídas del párpado y todo esto de nacimiento congénita, tosis, no se forma, nacen sin pliegue. Luego tenemos esta piel que redunda, que va por encima, que en pacientes mayores también pesa y se llama dermatochalasis. También existe conjuntivo chalasis, que en castellano es lo mismo, como arrugas de las pieles, en este caso del párpado y en este caso de la conjuntiva que cubre el ojo. Generan síntomas de ojo seco también la conjuntivo chalasis, porque no deja que se lubrique uniformemente el ojo. ¿Y qué instrumental básico requerimos para evaluar? Al igual que las preguntas, el interrogatorio, la exploración física, es importante que ustedes empiecen a conocer lo básico, que sería bueno que lo tengan siempre para poder ver a los pacientes. Entonces, desde el punto de vista de la atención primaria no seremos capaces de explorar mediante lámpara de hendidura, que la tenemos en el consultorio, que es el microscopio, pero sí dispondremos por ejemplo, podemos conseguirnos esto, estandarizado, que es un papel pegado en la pared, que viene letras, vienen números, o también la letra E de Landon, que es para analfabetos y niños. Una linternita, esta linterna que tiene una luz de cobalto, que nos permite detectar lesiones en la córnea, por ejemplo, ayudados por esto, que se llama la fluoresceína. La fluoresceína viene ya así, se la puede comprar así en gotitas, y la anestesia tópica, que nos permitiría, por ejemplo, sacar un cuerpo extraño, etc. Luego tenemos esto, que sí está bueno tenerlo, que yo se les había dicho, que era el oftalmoscopio directo, que nos tiene también dos cabezales o acopla anexos para hacer otoscopía, ¿sí? Exámenes del oído. Este cabezal tiene 3 luces, la amarilla o blanca, que es para hacer como una inspección general, como una linterna. La azul, que podemos observar, por ejemplo, si tuviéramos la fluoresceína, una úlcera en la córnea, ¿sí? Eso que tiñe es la úlcera. Y luego tenemos la luz verde, que nos permite ver en el fondo del ojo, aneritra, mejor los vasos sanguíneos. Bien, son las 3 luces que trae el cabezal del oftalmoscopio monocular directo. Luego esto que se llama agujero estenopeico, es súper sencillo, lo pueden fabricar ustedes según el tamaño del huequito, nos va a permitir, usándolo, si mejora, entonces no nos asustamos, o sea, la visión del paciente si mejora con el agujero, porque es un problema de anteojos.
que no está viendo bien porque le falta corregir con anteojos. Y si no mejora, sí, hay que evaluar por qué no ve ese paciente utilizando el agujero estenopeico. ¿Bien? Entonces son las herramientas básicas que deberían tener todo médico oftalmólogo, todo médico clínico general. Entonces, vamos a empezar acá, espérate, con la inspección de las pestañas. Entonces, esto se llama triquiasis. Esos son la terminología que van a empezar a estudiar y aprendérsela de memoria. ¿Qué significa la triquiasis? Es cuando las pestañas están paradas, tocando el ojo, ya sea porque el párpado está metido para adentro o tiene mucha hipertonía, el orbicular de los párpados. Triquiasis. Luego tenemos la distiquiasis o distriquiasis, que lo que observamos acá es que las pestañas están fuera de la línea de crecimiento normal. Por fuera de la línea de crecimiento normal, distriquiasis. Luego tenemos la poliosis, que es básicamente cuando vemos las pestañas blancas, ¿no? También vemos cejas blancas y vemos piel un poco hipopigmentada. Obviamente que acá, al toque, sabemos qué tiene este paciente. ¿Qué tiene? Vitiligo. Entonces, despigmentación. Poliosis, ¿bien? O canas en las pestañas también. Madarosis es cuando a los pacientes se les caen las pestañas por una inflamación crónica de los bordes de los párpados, se ven enrojecidos, tiene poca pestaña, algunas pestañas cortitas. Entonces esto se llama madarosis. ¿Y en qué pacientes se ve esto? Generalmente pacientes con quimioterapia también. ¿Quién ha hecho quimioterapia? ¿Tú? ¿Tu nombre, hija, has participado ya? No. ¿Tu nombre? Silvia. ¿Hay otra Silvia? No. Silvia. ¿No hay, no? Ya. Quimioterapia. Se ve también esto. Luego tenemos la hipertricosis, que como verán, tiene las pestañas súper largas. No genera nada. De hecho, hay productos que nos hacen crecer las pestañas. Pero también puede haber gente que tenga mucho pelo, mucho crecimiento de pelos en general, ¿no? Y en el ojo se llama hipertricosis. Luego tenemos el entropio, que les acababa de decir, que generaba la triquiasis. Les pongo los dos casos de un niño y un adulto porque se puede dar por diferentes causas. Entonces, en este caso, en el niño, en la niñita, tenemos en esta parte inferior del párpado inferior, ¿qué tendría? El párpado inferior. Triquiasis tiene en el ojo derecho, pero el párpado inferior de ambos ojos. ¿Quién decía hiper? ¿Quién dijo hiper? ¿Quién dijo? ¿Hiper qué? No, no tiene hipertricosis. ¿Distriquiasis? El párpado. Ah, el párpado. Hipertonía del músculo orbicular. Muy bien. Al tener hipertonía del músculo orbicular, hace que sus párpados se metan para adentro. Entropio. Ya está. Pero fíjense que no de los dos lados. ¿Y por qué? Porque este tiene más hipertonía y punto. Son músculos. ¿Ya? Entonces muchas veces se le puede poner botox para relajar ese músculo y que no tenga esa triquiasis que le toca la córnea. Porque obviamente va a tener síntomas de que le molesta, de que le lastima, de que le lagrimea, que le molesta la luz. Porque las pestañas le están provocando un efecto de barrido a nivel de la córnea y lastimándole todo el tiempo. ¿Ya? Pero normalmente yo les indico unos masajes para ir soltando el músculo, ¿sí? Como jalándoselo, para relajar ese músculo. Y muchas veces es suficiente. Y si no, a veces también se les corta las pestañitas chiquititas para que no le toque, pero obviamente hay que cortarlas cada 15 días. ¿No? Y a veces los niñitos no se dejan. Tienen 2 años y estás con la tijera ahí cerca del ojo, veo que no quieren, ¿no? Pero sí. Y luego tenemos el entropión también en un paciente adulto. Lo mismo, el borde palpebral inferior se mete para adentro,
pero en este caso yo también por hiperlaxitud del auricular, ¿no? Entonces, en este paciente adulto ya le provoca como secreciones, como mucopurulentas, porque se infecta. Entonces, acá tenemos la posición normal del borde del párpado y cómo ocurre, el borde del párpado se mete para adentro en el entropio. Puede ser de diferentes causas, cicatrizales, involutivas, congénitas, espásticas, o el epiblefarón congénito, que es más o menos este, el epiblefarón congénito. Entonces, ya saben qué es el entropio. El ectropio para afuera, bastante sencillo. Entonces también tenemos el involutivo, que sería este caso, donde en vez de meterse para adentro por la laxitud, se va para afuera, todo el borde del párpado. Y obviamente acá lo mismo, genera una exposición de la conjuntiva del tarso inferior, que no está preparada para recibir polvo, tierra, sol, y va a pasársela con bastante lagaña, con bastante inflamación, con bastante incomodidad, lagrimeo, secreciones, todo el tiempo este paciente. Entonces este sería el involutivo. Tenemos también el cicatrizal, que sé yo, algún proceso cicatrizal en la piel, una herida, que sé yo, que haya hecho que le jale para afuera el párpado. El paralítico, que es muy frecuente en los pacientes con parálisis facial, también se va para afuera. Y el mecánico, que está provocado acá por algo que está encima creciendo, y por efecto peso le está tirando el párpado para afuera, ¿no? Mecánico. Luego vamos a pasar a inspección de los párpados. En pestañas ya vieron todo lo que hay. En párpados tenemos varias cosas. Tenemos el edema, que puede ser de diferentes causas: alérgico, por picaduras, por inflamaciones de la piel, dermatitis, por fármacos o por infecciones. Entonces, en este caso, el edema, ¿alguien quiere describir a este paciente? A ver. Tiene en el ojo izquierdo, en el párpado superior, así todo. En el párpado superior tiene inferior. E inferior tiene un edema. ¿De qué tipo? Edematoso. ¿Pero te parece blando, duro? Me parece un poco blando y como que fuera justamente lleno de líquido, ¿no? Ajá, blando. Un edema blando en un solo lado de la cara. No está en el otro lado de la cara. ¿Cierto? Entonces tenemos edema bipalpebral de aspecto blando. No está rojo la piel, ¿o sí? No. Ya, entonces, ¿qué te puede causar eso? ¿Qué tipo de causa? ¿Alérgica? ¿Picadura? ¿Dermatitis? ¿Te parece fármaco? ¿Te parece infección? Cállense, está hablando de él. ¿Fármaco o picadura, tal vez? ¿Por qué te parecería fármacos? Incluso podría, por ciertos fármacos que generan retención de agua. ¿Pero no le generarían los dos lados? ¿Solamente en un ojo, tú crees? No creo, entonces sería más como una picadura. ¿Tú le ves algún...? Puede ser una picadura, no se le ve efectivamente rojo, pero podría ser una picadura. Y si fuera por alguna cosa más, a ver, ya, ¿puede ser alérgico? Podría ser también. Puede ser alérgico, ¿no? ¿Puede ser dermatitis? ¿Por qué? No muestra signos de eritema. La dermatitis tiene signos de eritema siempre. No. De descamación. ¿Algún signo de inflamación propia, localizada? Entonces puede ser fármaco, puede ser alérgico, ¿no es cierto? En este caso. Ya está. Y en este caso, Dermatitis. ese sí es dermatitis. Porque tiene lo que acabas de decir. Descamación, rojo, de contacto, puede ser una sombra nueva, qué sé yo, ¿no? Dermatitis. Y en este caso, Infecciosa. infecciosa, porque se ven vesículas, se ven costras melicéricas, puede ser un herpes esto, ¿no? Bien, entonces como el edema nos puede llevar a diferentes etiologías, solamente mirando un poquito más allá. Bien, tu nombre era Jorge, ¿no? Sí. Ya está, muy bien. Ahora vamos a ver qué más podemos ver en párpados.
podemos ver la pseudotosis. En castellano, tosis es caída, en este caso senil con G involutiva. ¿Por qué? Porque es un paciente obviamente mayor, se nota que es mayor, tiene gerontoxo, esto es el arco senil que se le ve acá, tiene un poco de caída las cejas, ¿no? Entonces en este caso es pseudo, porque aparentemente por el peso de la piel del párpado superior, que se llama dermatochalasis, le está tapando el eje visual. Entonces pseudotosis, en la cual hay una pérdida de soporte por una hipotonía de ese lado de la cara, o por tosis de la ceja también, y una dermatochalasis, dermatocalasia. Bien, pseudotosis. Se opera obviamente en caso de que le tape el eje visual al paciente. Y las tosis verdaderas, las causas, cualquier patología que afecte al complejo neuromuscular del aparato suspensor del párpado. Causas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, obviamente, tosis, caída, tapa eje visual, reducción del campo visual. Posiciones forzadas de la cabeza y el cuello. ¿Por qué? Porque si tengo caído el párpado y no puedo levantarlo, tengo que levantar mi quijada para poder ver. Entonces, eso me va a generar posiciones forzadas de la cabeza y el cuello. Elevación de las cejas. Todo el tiempo quiero mirar y levanto y levanto y levanto. Entonces, genero como que mi músculo frontal se ponga gordito y con bastantes surcos, ¿no? Cuando es de un solo lado está como más musculoso, ¿no? El frontal. Veo que eleva las cejas, veo que... Y también, lo peor de todo este asunto de las tosis verdaderas es esto, la ambliopía. La ambliopía es que no desarrolla visión, porque para poder ver tiene que entrar la luz completamente desde que abrimos el ojo para que se estimule la formación de la visión en el cerebro. ¿Ya? Entonces, tenemos causas neurogénicas, por ejemplo, la parálisis del tercer par craneal, el síndrome de Horner, las cincinesias, las migrañas oftalmoplégicas, causas miógenas, congénitas, que está la tosis congénita simple o asociadas a otras alteraciones morfológicas, y funcionales palpebrales, y las adquiridas, como la miastenia gravis, que es una tosis que empieza a empeorar con las horas del día, las distrofias miotónicas, las miopatías oculares y la distrofia muscular orofaringia. En castellano, todas causas neurológicas que afecta la placa de estimulación neuromuscular. Alteraciones de la aponeurosis, que es la más común y la más típica, que es la involutiva ligada a la edad. También hay postoperatorias, postraumáticas, postinflamatorias, y también se ve en el embarazo. A alteraciones o tosis por alteraciones de la aponeurosis, del elevador del párpado superior. Y las mecánicas, que son las mismas que vimos en el ectropio, que hay algo que pesa sobre el párpado, ya sea la piel en exceso, que es la dermatochalasis o la blefarochalasis, tumores también, o el simbléfalo. El simbléfalo es una patología cicatrizal por inflamaciones crónicas de las conjuntivas del ojo, tanto conjuntiva tarsal como conjuntiva vulvar. La que cubre el ojo se llama vulvar y la que cubre el tarso tarsal. ¿Ah? La doctora, le quería consultar si se puede usar también el término de ojo perezoso en ambliopía. ¿Puedo usar ambos términos o es incorrecto utilizar ojo perezoso? Claro, cuando nos convertimos en médicos, lo interesante del asunto es hablar diferente a la gente común. Para eso existen los términos médicos. No es incorrecto, pero estás hablando como le deberías explicar a una persona que no tiene la obligación de saber qué significa ambliopía. Porque ojo perezoso es igual a ojo vago. Entonces la gente, me dijeron que tengo el ojo vago. Está bien, pero nuestra terminología médica, que es lo que ustedes tienen que empezar a emplear en la historia clínica, es ambliopía, amaurosis, discromatopsia. O sea, si no aprendemos a hablar de esa manera, es como que, y hay médicos que no lo ponen así a la terminología, porque son terminologías generales. Entonces, acá en el Perú le dicen ojo vago, ¿no es cierto? En otro país capaz que le digan perezoso.
Y tú dirás, ¿y será lo mismo? Se supone que sí, vago y perezoso son como sinónimos. Pero si tú le pones ambliopía aquí y en la China, ya sabemos qué es, porque son términos médicos. Entonces, eso es lo importante, aprender a hablar con términos médicos. ¿Te fijas? No está mal, pero es mejor tratar de aprender a utilizar la terminología médica. ¿Qué cosa le decíamos a usted? Ah, el cimbléfaro. Nosotros en consulta hemos visto, ¿no? ¿Con quién hemos visto? Con Abril, ¿no? ¿Con Abril? Claro que sí. Sí, Claro. Un paciente que vino. ¿Con quién estabas tú? ¿No hemos visto cimbléfaro? ¿Quién ha visto cimbléfaro? Nosotros con el paciente. Ah, un pacientito que tengo que tiene cimbléfaro. Es el único en el planeta que tiene cimbléfaro. Acá, que yo haya visto. Cimbléfaro, entonces son cicatrices de conjuntiva a conjuntiva. ¿Así ven? ¿Lo ven? Entonces eso tracciona. Puede ser por quemaduras por álcalis, o sea, laborales, puede ser por ojo seco severo, por deficiencia de células limbales, o sea, muchas causas, ¿no? Pero en castellano hace eso, y eso también, si es del párpado superior, le puede generar una tosis, una caída porque está pegado al párpado. ¿Ya? Cimbléfaro. Ah, no, entonces seguimos acá. Entonces, esos están dentro de las causas mecánicas, ¿no? Que son las más frecuentes. El peso sobre el párpado, blefarochalasis, más que dermatochalasis, porque dermatochalasis sería pseudotosis, ¿cierto? Y tumores también en el párpado y todo esto, verrugas gigantes, qué sé yo. Ya, entonces tenemos las causas de las tosis verdaderas. Por ejemplo, la de la parálisis del motor ocular común. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver tosis, estrabismo, diplopía, porque al desviarse el ojo decíamos que ven doble. ¿Cómo se desvía el ojo? Hacia abajo y hacia afuera. Midriasis y pérdida de los reflejos a la luz y a la acomodación. O sea, le muestran la luz, no se contrae la pupila, está en midriasis. Y tampoco, cuando mira de cerca, tampoco se entra en miosis ni se acomoda lo que está para afuera, para abajo y hacia afuera. Eso es lo que le provoca la parálisis del motor ocular común. Luego tenemos el síndrome de Horner. ¿Alguien me puede decir en qué ojo tiene el síndrome de Horner? Si te dice que tiene tosis, miosis y en oftalmo. Derecho. Este es el derecho, ¿cierto? Y este es el izquierdo. Tiene tosis, miosis. Anhidrosis, ¿qué es? Falta de sudoración. Eso no lo podemos ver. Ya. ¿Y en oftalmos, qué le suena? Ojo metido para adentro. Entonces, aunque parezca este ojo más normal que este es el ojo que está mal. ¿Ya? Tosis, miosis y en oftalmos. Luego tenemos las tosis miógenas, congénitas, por ejemplo esta que es la de BEPS, que tiene blefarofimosis, o sea sus ojitos son pequeñitos, la tosis, no tiene línea de la belleza bien formada, epicanto inverso y telecanto. Entonces, B. ¿Ves? El ojito es pequeño. Epicanto inverso es que el pliegue se forma en la parte inferior y no así, como los chinos. ¿Se entiende? Ese se llama epicanto, cuando tienen ese pliegue que cubre un poco el canto interno. ¿Qué más hemos dicho? Ah, bueno, la tosis, la blefarofimosis, el epicanto inverso. ¿Qué más hemos dicho que tenía este paciente? Ah, y el telecanto. Telecanto, o sea que están alejados los cantos internos. ¿Sí? Como ojos muy separaditos. ¿Bien? Esa es la síndrome de BPS. Luego tenemos las adquiridas, donde estaría la miastenia gravis, que empeora durante el transcurso del día, empeora con el ejercicio o según pueden aparecer exacerbaciones de la clínica ante enfermedades intercurrentes como fiebre, traumatismo, estrés. Y hay fármacos
que pueden producir cuadros clínicos que simulan una miastenia. Por ejemplo, la penicilina D, la neomicina, la estreptomicina, la kanamicina, la citomicina, hasta ahí, antibióticos, vincristina, ¿qué son estos? Vincristina, vinplastina, ¿lo suena? Vincristina, vinplastina, citostáticos, son anticáncer, para el cáncer. La fenitoína, ¿para qué? Para las convulsiones. Los beta bloqueantes, arritmias. Bueno, los corticoides de uso general, el litio y el magnesio. Pueden producir cuadros que simulan una miastenia. Entonces, por eso es importante preguntar qué está tomando, si el párpado se le empeora la calidad del párpado con las horas del día. ¿Bien? Y bueno, y las otras que les dije, que bueno, no son tan comunes. Luego tenemos las tosis aponeuróticas, que en este caso sí son verdaderas tosis, porque le está tapando, en un caso senil, hay pérdida del soporte, entonces le tapa el eje visual, ¿no es cierto? Tosis seniles, involutivas, hereditarias, tardíamente adquiridas, asociadas al embarazo, dijimos que afectaba el tema de la aponeurótica, asociadas a orbitopatías distiroideas también y asociadas a anoftalmía, que sería este caso. O sea, ¿te acuerdas que lo vimos en biología, que nacían sin ojito? Entonces el ojo se ve. ¿Cómo se llama este ojito cuando es chiquitito? Tiene ojo, pero chiquitito. Síndrome de Bett. ¿De Bett? No. ¿Acaso tiene blefarofimosis? No. Epicanto inverso. ¿Ah? Microoftalmia. ¿Quién dijo? Karim. Muy bien. Microoftalmia. Ya está. Entonces tenemos esas tosis aponeuróticas. Ya. Luego tenemos tosis mecánicas, que ya sabemos que es algo que está pesando o de alguna manera restringiendo el movimiento del párpado superior. En este caso, en el niñito, en el ojo izquierdo, tenemos esto que se hereda muchas veces, nacen con esto. ¿Cómo se llama esto? Hemangioma. ¿Quién ha dicho? ¿Cómo te llamas, hija? Judith. Junet. Muy bien, un hemangioma. En este caso, Junet, ¿qué le puede provocar al ojo izquierdo del pacientito? Es hemangioma. Algo muy importante. ¿Por qué? ¿Le puede comprimir? Sí, puede ser. Pero no, de este tamaño no tanto. Ella. ¿Todos se llaman Junet ahora? Junet. Descríbelo. Lesión. ¿Ya? ¿No sería vascularizada? Bien. ¿Dónde está? Superior, en el canto, del canto interno al canto medio, no, en unión, digamos, ¿no? De la parte interna con la parte media, porque casi hasta más de la mitad, ¿cierto? Del párpado superior. ¿Qué pasa con esa lesión? Y sí, porque es un... ¿Qué cosa? Y entonces, obvio que va a producir hemorragia si se rompe. ¿Pero qué le está provocando ahí? Solamente con mirarlo, con la inspección. ¿Qué riesgo tiene? ¿Alguien? Ambliopía. Claro, porque no tiene libre eje visual. Ambliopía, Jorge. Eso nomás. ¿Es urgente entonces, no? ¿O tratarlo o no? Claro, porque si yo no le despejo ese campo visual, le voy a quitar la oportunidad de desarrollar la visión a ese ojo. ¿Ya? Ambliopía. Ya, y entonces cualquier aumento del peso o volumen palpebral que pueda ocasionar una tosis, en ocasiones estos cuadros se complican a la larga con desinserciones del elevador, dando lugar a tosis de tipo aponeurótico. Y los edemas palpebrales, por ejemplo, como en este caso, de cualquier causa, tumores, en este caso un hemangioma, o cicatrizaciones como hemos visto en simbléfaro, ¿no? El euribléfaro, otra forma de párpado,
que lo puse exagerado, pero lo que básicamente pasa aquí es que el canto externo no está pegado al ojo, está exponiendo el canto externo y eso genera exposición. Entonces va a tener ese paciente casi siempre el ojo más rojo de los costados, del lado temporal, con heriditas, queratitis por exposición, porque su canto externo está por fuera o no está pegado al ojo. Es como que acá, jalado por afuera. ¿Bien? Euribléfaro. No es una enfermedad, es una forma de parto. La blefaritis, ahora vamos a entrar a la blefaritis, que son ya inflamaciones de los párpados. Itis es la inflamación de cualquier parte del cuerpo. Y asociada al borde del párpado se llama blefaritis. Bléfaro es párpado, itis, inflamación. Entonces, en este caso hay inflamaciones, sobre todo a nivel de los párpados donde nacen las pestañas. Entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas? Va a tener el paciente hinchazón de los párpados, descamación de la piel de los párpados, mucho escozor, enrojecimiento de los bordes palpebrales, sensación de basurita, porque es como que irrita esto, en vez de hacer como el entrar al ojo basura. Y en los párpados, las glándulas sebáceas que están cerca de los párpados, son las glándulas de las pestañas, perdón, de Seyss y de Meibomian. Entonces, estas glándulas tienen una secreción de grasa y esta grasa forma parte de la composición de la película lagrimal. Al tener esa grasa espesa, como una grasa debe ser aceite, mantequilla, entonces se va acumulando en los bordes de los párpados, se llama blefaritis seborreica anterior, donde se ven escamas de grasas alrededor de las pestañas. Esta está asociada más a una bacteria que se llama estafilococo. Entonces acá ya se ven escamas gruesas, costras, incluida caída de pestañas, que sería la madarosis. Y en este caso, en esta foto tenemos lo que sería la meibomitis o disfunción de glándulas de meibomio. Y luego, si estas glándulas se infectan, se llama orzuelo, anterior o posterior. Bueno, entonces la secreción de estas glándulas forma parte de la película. Entonces, la mayoría de gente que tiene blefaritis seborreica o meibomitis tiene una mala calidad de su propia lágrima, de su propia composición. ¿Bien? Luego tenemos estos que son los nódulos y quistes en el párpado. Los nódulos y quistes más frecuentes son el orzuelo, que puede ser externo, que se ve, que se quiere reventar por la piel, y el interno por la conjuntiva, así que no es muy difícil, externo e interno. Los síntomas son muy diferentes. Después este dibujito. El orzuelo está asociado al estafilococo y duele. Ouch, ¿no? Orzuelo, duele. ¿Cuál es el tratamiento? Que duela más. Compresas calientes, antibióticos, antiinflamatorios, y si no, llegan al drenaje quirúrgico. La idea es no llegar al drenaje quirúrgico, ¿no? En cambio, el chalasi no duele. Chalación. Esto ya viene a ser algo crónico, una lesión ya granulomatosa, posterior al orzuelo, que no salió todo, entonces el cuerpo lo contiene ya como un proceso crónico, ya no hay infección. ¿Bien? Orzuelo chaláceo. Entonces, orzuelo, interno, externo, glándulas de meibomio sebáceas que están en el párpado, se infectan. Características más importantes, el dolor. Duele, caliente. No duele, frío. Es un nódulo firme, indoloro, y hay ausencia de signos inflamatorios. Chaláceo. ¿Alguien tiene alguna pregunta del orzuelo o el chaláceo? ¿No? Bien. Tumores malignos que se pueden ver en el párpado. Está que es una lesión de tipo, en este caso, un carcinoma vasocelular, más frecuente, de crecimiento lento de los tumores, el más frecuente, crece lento, sobre todo en pieles blancas y de zonas fotoexpuestas, y da metástasis, poca metástasis, pero son localmente bastante invasivos, los vasocelulares. Luego tenemos los espinocelulares. Son poco frecuentes, pero su crecimiento es más rápido, y lo que más importante es que dan metástasis bastante más importantes, o sea, a nivel del sistema nervioso. Se localizan generalmente en el párpado superior y en el párpado inferior. Eso es lo general, pero no siempre es así. Entonces, las características, es difícil decirte, si tú me muestras esto, yo no tengo idea, o sea, hay que hacer siempre un diagnóstico
anatomopatológico. Pero bueno, si me dicen de células basales, vasocelular, ya me acordaré que por lo menos no es tan peligroso como el espinocelular. ¿Bien? Porque da metástasis más rápida y al sistema nervioso. Luego tenemos el melanoma, que es, acá lo van a ver, ni parece, se ve como una lesión pigmentada, todo bien, no nada raro. Entonces hay que preguntar, ¿desde cuándo? ¿En qué parte está del ojo? ¿Expuesta o no expuesta? Es el 1% de los tumores malignos potencialmente letal, son muy metastizantes y de muy mal pronóstico, ¿ya? Y como cualquier lesión pigmentada, recordarles esto, que es lo normal, que hay que ver el ABCD y los signos del ABCD de los melanomas. Entonces tenemos las lesiones, si son simétricas, de los bordes lisos, un solo color y menor a 5 milímetros, ¿no? Si vemos asimétricos, bordes irregulares, dos colores y mayores a 5 milímetros. Entonces, si vemos en cualquier lesión de cualquier parte del cuerpo esto, nos hace sospechar de maligna. ¿Bien? ¿Ya han hecho dermato ustedes? Sí. ¿No les han enseñado eso? Sí. Ah. Ya. Y lesiones precancerosas a nivel de los párpados tenemos la queratosis seborreica, que es muy frecuente de ver en pacientes ancianos. Más de un anciano le vamos a ver esto, que es secundaria a la exposición ultravioleta. Queratosis seborreica. ¿Ya? Luego tenemos el xeroderma pigmentoso, horrible. Es hereditario autosómico recesivo, pero puede degenerar a un espino o vaso celular. Generalmente, fíjense, por verle nomás la carita ya sabemos que vive en la altura, expuesta a mucha radiación ultravioleta, obvio, cero bloqueador en su vida. Y bueno, si tiene esa herencia, son bien feos. Y que es la queratosis actínica. Esta es la queratosis seborreica, también en pacientes por exposición a la UV, y la queratosis también por exposición a la luz, todo es por la exposición a la luz UV. Entonces, en este caso, premaligna del carcinoma escamoso. Por lo mismo, es una lesión pigmentada, de bordes irregulares, asimétricos, dos colores, no sé el tamaño, pero ya sabemos que estos signos nos llaman la atención, y en este caso se llama queratosis actínica. Luego tenemos las lesiones benignas, donde tenemos el santelasma. ¿Alguien sabe qué es el santelasma? ¿Alguien? ¿Por qué se producen estas lesiones? ¿No han visto en dermato eso? Eso se ve en dermato. ¿No? ¿Nunca has visto un paciente con santelasma? Grasa. Son gente que tiene los triglicéridos por las nubes. Colesterol, triglicéridos por las nubes. Entonces se le acumulan placas subepiteliales de grasa. Cuando disminuye su grasa, desaparece. Muchos lo consultan por la parte estética más que nada. No provocan nada. Después tenemos los milium, que se ven sobre todo en bebitos recién nacidos, que son como puntitos de grasa, de sebo obstruido, digamos, de la piel. Esto no hace nada tampoco, se sacan, pero tienes que sacarlo con una agujita, porque no se puede apretar con un granito. Es grasa, bien cerrada. Luego tenemos los quistedermoides, que estaría esta bolita que se ve en la cola de la ceja, un quiste, que a veces tiene diferentes contenidos, es por anomalías en el proceso embriológico, podemos encontrar pelo, uña, etcétera, etcétera, etcétera. No le hace nada tampoco al ojo, solamente que la mayoría lo consulta por la parte estética. Quistes dermoides. Luego tenemos el papiloma escamoso contagioso, papiloma, que es como una verruga contagiosa para la gente. Entonces, una lesión de, no sé, los bordes acá, como estará a nivel de la base del pedúnculo, pero bueno, es una lesión vascularizada, como una verruga, pero se llama papiloma.
Luego tenemos el cuerno cutáneo, también otro tipo de verruga, que crece como un cuerno. ¿No? Esto también se ve ya más frecuentemente en pacientes adultos mayores. Tampoco tiene ningún tipo de lesión de cuidado que ve, o sea, que si la deja se va a cometer en casa, pero estéticamente se ve feo, ¿no? Un cuerno cutáneo. Entonces, verruga, pero de otro agente patológico, grasa y grasa con todo, con pelo, con todo. Muy bien. ¿Listo? ¿Van bien? Bien, veamos conjuntiva entonces. La conjuntiva, lo que nos importa, perdón, en la inspección, es primero vamos a ver acá, las partes de la conjuntiva. Entonces tenemos la del borde de transición de la piel con la conjuntiva vulvar, borde libre. Acá, es la transición, es como el limbo del párpado. Este es el limbo del ojo y este es el limbo del párpado. Entonces acá, un tipo de piel que va transitando de piel común a conjuntiva, ¿no? Otro tipo de características. Acá tenemos la conjuntiva del tarso en el número 4, la conjuntiva vulvar, la conjuntiva del saco, el número 3, del fondo del saco, así se llama. La número 2, de la vulvar en sí. Y la 1, la del limbo. Luego tenemos acá el pliegue semilunar y la carótula. Todo está cubierto por conjuntiva. Entonces, lo que observamos siempre en la conjuntiva es las coloraciones. En la conjuntiva tenemos las coloraciones. Entonces tenemos si se ve pálida o si se ve de color normal. Si es pálida, ¿de qué sospechamos? Anemia. Si vemos la conjuntiva amarilla, además de tener... Hay gente que viene con manchas en la conjuntiva, que no es ictericia, que son manchas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? ¿O qué más me miro para decir que es ictericia? Aparte de la conjuntiva. ¿Ah? No, así nomás, mira, hay que ser médicos clínicos, más que pedir cosas. La piel, algo más que es mucosa. El tarso. Ya está, estás viendo ahí amarillo. La boca, pues. Le das la lengua y tiene amarillo también. Es otra mucosa. ¿Ya? ¿Quién ha dicho la boca? ¿Quién dijo la boca? Tú. ¿Tú eras? Claudia. No te noté nunca. Ah, sí. Sí. Ya está. ¿Bien? Luego tenemos las azules. ¿Qué creen que le pasó a este? No. ¿Artritis reumatoide? Podría ser, pero es niño. Ajá, enfermedad de Emles se llama, Danlos. Pero en realidad es como una anomalía del colágeno, ¿no? Que está transparentando un poco, ¿qué cosa? ¿Qué cosa sería lo oscuro, tipo azul? La esclera se ve azul. ¿Pero qué le pasa en general? ¿Por qué se ve de ese color? ¿Alguien sabe? Son anomalías congénitas, lo que ha dicho ella, pero también se puede ver, ¿quién me dijo en la artritis, creo? Pero eso tendría que ser un adulto que tiene, por ejemplo, esto, ¿no? Digamos, tiene esto. Escleromalacias. A ver, algo así. ¿No? Ya se le ve más oscuro. ¿Por qué? Exacto, un adelgazamiento extremo de la esclera que está transparentando ¿qué? ¿Qué sería lo oscuro? Si esta es la esclera, que era la túnica externa, ¿qué sería lo oscuro? ¿Qué le sigue a la túnica externa? ¿Qué le sigue dentro de las capas?
La túnica media, que es ¿de qué color? De ese color. Entonces estaríamos viendo la túnica media, ¿no? ¿Cómo te llamas, hijo? Patria. Entonces, eso se llama escleromalacia. Obviamente, depende, ¿no? Hay perforadas, inclusive, que se le sale todo el ojo por ahí. Y se suele ver en pacientes con alguna enfermedad autoinmune también, como la artritis reumatoidea, esclerosmalacias. ¿Bien? Ya está. Entonces vamos a ver por qué consulta un paciente. Por lo mismo, lagrimeo, irritación, escozor, quemazón, fotofobia. ¿Qué tipo de secreciones vamos a ver en la conjuntiva? La epífora es agua, la mucosa es moco y la purulenta es infección ya, como pus. Agua, moco y pus. Entonces, acá agua, ¿cierto? Acá pus. Y, ¿qué más dijimos? Ahí la mucosa, moco. Eso se llama queratitis filamentosa. Son filamentos de moco. Entonces nos va a orientar el tipo de secreción. Acá tenemos, por ejemplo, una cicatriz en la conjuntiva del tarso superior, línea de Tranta, que se veía mucho, ves que el paciente es negro, de piel oscura, por el tracoma, enfermedad del tracoma, que gracias a Dios no se ve acá. Entonces la bacteriana tenemos las conjuntivitis, todas las secreciones son conjuntivitis. Las bacterianas, su agente patológico generalmente es el Staphylo aureus, puede ser bilateral, mucopurulenta, lo que produce se llama lagaña. La lagaña es lo que la gente es la secreción, ¿no? Mucopurulenta, mucosa y etc. Entonces, en general la mucopurulenta o la bacteriana te provoca una gran dificultad para poder abrir los ojos, bastante sensación de cuerpo extraño y escozor y visión borrosa, ve mal mientras está con la inflamación. La viral es la acuosa y generalmente está provocada por el agente adenovirus. Se caracterizan por la aparición de folículos y adenopatía preauricular, o sea, un ganglio acá, ¿no? Folículos, que ya lo vamos a ver. Inicialmente son de un solo lado, pero obviamente se contagian y se van al otro lado. También hay prurito, o sea, escozor, dolor, edema de los párpados, secreción serosa, folículos y pseudomembranas, que ya lo vamos a ver también. Y la alérgica, acá está provocado por el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, generalmente son estacionales al polen, ojo rojo, prurito, hay mucho lagrimeo, edema de la conjuntiva y del párpado, la secreción es tipo acuosa, puede llegar a contaminarse y volverse mucosa o mucopurulenta, o a veces también es mucosa por el tipo de agente alérgico, ¿no? Y hay un engrosamiento de la conjuntiva perilímbico que se llama, creo que no tengo la foto, a ver, espérense. No sale. Que se ve mucho, se llama perilímbico, ¿no? Puntos de Trantas, así, que es un cúmulo de eosinófilos. Puntos de Trantas, así, a ver. No es esos puntitos, perilímbico, ¿no? En las conjuntivitis alérgicas, nidos de eosinófilos, o sea, pacientes con mucha reacción alérgica, o nódulos de Horner-Trantas. Si no se tratan, se autotratan, ¿cómo se llama? Cuando se autolimitan y aparecen así, como cicatrices. Obvio que pueden aparecer, este en el caso del perilimbo, pero a veces les aparece por acá, y puede afectar la visión. Si llega acá, obviamente, a la pupila. ¿Bien? Entonces, nódulos de Trantas. Luego tenemos las reacciones conjuntivales, que es lo que decía. Cuando decimos ojo rojo, decimos reacción conjuntival. Puede ser inyección conjuntival, cilio conjuntival o ciliar. Entonces, conjuntiva, ciliar, perilímbica o ambas.
cilio conjuntival. Entonces, las hiperemias o el ojo rojo, se lo describe aquí. Hiperemia, inyección conjuntival, o sea, el ojo se ve rojo, más que nada a nivel periférico, a nivel de los fondos de saco. Los vasos son superficiales y el proceso generalmente es banal, es la conjuntivitis. ¿Bien? Una inyección ciliar alrededor del limbo, el rojo es más vinoso, alrededor del limbo esclerocorneal, los vasos son más profundos y la patología es más grave. Lo voy a relacionar con alguna cosa a nivel de la córnea, es una úlcera en la córnea, una uveitis, también nos puede generar esta inyección ciliar. Y las mixtas es donde se ven los dos tipos de vasos, los superficiales y los perilímbicos. El rojo es más oscuro y violáceo y un proceso más grave, como por ejemplo una endoftalmitis, que es una infección de todo el ojo, internamente del ojo. Luego tenemos el hiposfagma, que son la mayoría de las consultas las hacen por hiposfagma, que son hemorragias superficiales que no tienen ningún significado importante, son banales, se van con el tiempo, pero más que nada nos indican un proceso porque son de tres causas, ¿no? Un vaso superficial de la conjuntiva se rompe y sangra porque me haya frotado fuerte el ojo, haya levantado un peso exagerado, me hayan ahorcado, o un pico de presión arterial. Entonces, el más peligroso de todos, obvio, es el pico de presión arterial. Si es un paciente hipertenso y me dice, tengo hemorragias, que nosotros le escribimos como hiposfagmas, a repetición, entonces yo le digo, mira, ¿qué tiene que hacer? Si tiene hipertensión y tiene hiposfagmas a repetición, ¿qué tendría que hacer? Controlar la ¿Controlar qué? superficial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿Por qué se revientan los vasos cuando tenemos picos de presión arterial? ¿Por qué se revientan los vasos cuando tenemos picos de presión arterial? Melanie, Pau, ¿dónde está? ¿Por qué? Por la fuerza de la sangre. Por la fuerza de la sangre, claro, entonces explotan los capilares más frágiles, que hay gente que le sale sangre por la nariz, hay gente que le sale hemorragias subconjuntivales o hipofagmas, y si no, ¿qué más le puede pasar? ¿Dónde más se puede reventar? Porque es importante que se controle la presión arterial, porque tiene hiposfagma, porque le sale sangre por la nariz, o por qué. ¿Ah? ¿Ah? En el cerebro también. Claro, pues hija, puede tener un ACV hemorrágico. Por eso es importante, pacientes con hipertensos, con hiposfagmas a repetición, él te va a decir, estoy bien. ¿Y qué es estar bien? Tú le preguntas, ¿y qué es estar bien? Entonces, capaz que para él estar bien es tener 150 sobre 90, está perfecto para él. Entonces, si está con 150-90, reniega, le sube obvio a 200-100. Entonces, va a tener un ACV hemorrágico, ¿cierto? Por eso es importante. La Alesca, ¿no? Sí. La Alesca, Melanie la Alesca. Muy bien. Entonces, y además, ¿qué sería importante preguntarle al paciente si tiene hemorragias hiposfagmas, Melanie? ¿Cómo está su visión? No se afecta en nada la visión. ¿Dolor de cabeza? Ya, si le duele qué parte, tú te tiras a que es hipertenso. ¿Le duele la cabeza o dónde le duele a los pacientes generalmente cuando tienen picos de presión arterial? Acá en la región frontal. No. La nuca duele. La nuca es presión alta hasta que se demuestre lo contrario, que es lo que tengo una contractura cervical, algo así. Pero hay algo más importante para preguntar. A ver. Claro, muy bien. Álvaro, ¿no? ¿No te llamé hace rato? No. Ah, primera vez. Muy bien, Rafael. ¿Por qué es importante? ¿Ah? ¿Hay otro? Sí. Ah, ya. Entonces, es importante por eso, si está tomando anticoagulantes, porque puede ser que el paciente diga cada vez se hace más grande mi hemorragia, y es porque está anticoagulado. ¿Bien? Muy bien, Rafael. Eso quería escuchar yo.
Ya, entonces esto es el hiposfagma que no afecta la visión, se ve horrible, pero no le hace nada al ojo. Y lo último, vamos a terminar estas y ya, ¿ok? Quemosis es cuando se le inflama la conjuntiva vulvar. Quemosis. O sea, hay agua, líquido, trasvasado como una ampolla, pero del ojo. Quemosis. Por causas, y pueden ser algo que retenga un tumor, alguna lesión, algo a nivel orbitario, puede generar quemosis, o la más frecuente y la más común sería, ¿cuál sería? Frotarse los ojos muy fuerte. ¿Bien? Quemosis. Luego tenemos las reacciones que les decía que aparecen en las conjuntivitis alérgicas. La papilar gigante son papilas. Esta, por ejemplo, es una reacción papilar generada por el uso de lentes de contacto crónico. Ya no lo tolera más cuando sale esto. Ya nunca más lentes de contacto. Reacción papilar gigante. Reacción folicular, como el empedrado de la plaza de armas, en el conjuntiva tarsal inferior, en conjuntivitis de tipo alérgicas. Luego lo que les dije hace rato, el simbléfano, ¿no? Que se pega una conjuntiva con la otra, a nivel superior, inferior, qué sé yo, y genera restricciones del movimiento ocular. ¿Bien? Y listo. Colorín colorado, hemos llegado a esta reacción. ¿Ya? Esta clase termina la semana que viene. Se las voy a pasar de una vez para que vayan viendo. ¿Ya? De estos más es importante. Semiología. Ok, bye bye.